La época victoriana. La sola mención de este periodo evoca imágenes de elegantes damas con vestidos fastuosos, caballeros de refinados modales y un aire de sofisticación sin igual. Pero detrás de esa fachada de belleza y progreso, se escondía una realidad escalofriante, un mundo de inmundicia que haría vomitar a las ratas de alcantarilla más curtidas. Sí, amigos, mientras la reina Victoria disfrutaba de sus banquetes y bailes, la mayoría de la población se enfrentaba a una realidad tan asquerosa que haría palidecer a las películas de terror más extremas. Prepárense para un viaje al lado oscuro de la historia, a un mundo donde los insectos campaban a sus anchas en los baños. Los médicos recetaban veneno como si fueran caramelos, y los muertos... Bueno, los muertos tenían un papel bastante peculiar en la medicina. Hoy vamos a desenterrar los secretos más repulsivos de la época victoriana. Las 10 cosas más asquerosas que te harán agradecer no haber vivido en ese entonces. ¿Creen que pueden soportarlo? Abróchense los cinturones, porque nos adentramos en un laberinto de horror que les pondrá la piel de gallina. Si hay algo que asociamos con la higiene, son los baños. Un lugar para asearse, relajarse. Bueno, olvídenlo en la época victoriana. Imaginen, si se atreven, una tina oxidada, llena de agua turbia que no se ha cambiado en días, quizás semanas. El hedor sería suficiente para tumbar a un elefante. Pero eso no es lo peor. No, mis queridos amigos. Lo peor son los pequeños huéspedes que se escondían en las profundidades de esa repugnante sopa. Larvas de mosquito retorciéndose entre los dedos de los pies. Sanguijuelas esperando su oportunidad para darse un festín con la sangre de algún pobre desgraciado. Y no olvidemos a las ratas. Esas criaturas amantes de la podredumbre que encontraban en los baños victorianos un verdadero paraíso. ¿Necesitaban un baño relajante? Pues bien, acababan de compartirlo con una colección de bichos que harían gritar a un exterminador. Y no crean que esto era exclusivo de las clases bajas. No, señor. Incluso las casas más adineradas tenían sus propios ecosistemas de horror acuático. ¿Se imaginan la tortura de tener que usar uno de esos baños? Y no me hagan hablar del papel higiénico, o mejor dicho, la falta de él. En su lugar, utilizaban trapos viejos, pedazos de periódico, cualquier cosa que tuvieran a mano, lo que solo contribuía a la proliferación de bacterias y enfermedades. Un verdadero festival de gérmenes en cada visita al baño. La próxima vez que se quejen de su baño, piensen en esto. Al menos no tienen que compartirlo con una colonia de insectos hambrientos. Y den gracias al cielo por la invención del desagüe. La medicina victoriana era una ruleta rusa, donde la línea entre la cura y la muerte era tan fina como un cabello. ¿Sufrías de un dolor de cabeza? Toma una dosis de arsénico. ¿Te dolía el estómago? Un poco de mercurio te hará bien. Sí, amigos, los médicos de la época parecían sacados de una película de terror, recetando sustancias que hoy en día consideramos altamente tóxicas. El arsénico, ese veneno mortal que ha protagonizado innumerables novelas de misterio, era el analgésico de moda. Se usaba para tratar desde dolores de muelas hasta la sífilis. Claro, podía dejarte con graves problemas neurológicos o incluso matarte, pero bueno, al menos ya no te dolía la muela, ¿no? ¿Y qué decir del mercurio, ese metal pesado que puede causar locura? Los victorianos lo usaban para todo, desde laxantes hasta tratamientos para la melancolía. Imagina ir al médico con un poco de tristeza y salir con envenenamiento por mercurio. La cura era peor que la enfermedad. Lo más aterrador es que los médicos recetaban estas sustancias sin tener ni la más remota idea de sus efectos a largo plazo. Era un juego de ensayo y error, donde los pacientes eran las ratas de laboratorio. Y como era de esperarse, las consecuencias de estos tratamientos eran a menudo desastrosas. La próxima vez que se tomen una aspirina, agradezcan vivir en una época donde la medicina no es sinónimo de ruleta rusa. La época victoriana fue una época de avances científicos, pero algunos de esos avances nos dejan con un escalofrío en la espalda. La medicina en particular experimentó una fascinación macabra por los cadáveres. ¿Necesitaban estudiar anatomía? No hay problema, que traigan los cuerpos. Las universidades y escuelas de medicina se convirtieron en macabros teatros donde los cadáveres eran diseccionados sin piedad. Y no crean que eran muy escrupulosos con la procedencia de estos cuerpos. Robar tumbas se convirtió en un negocio lucrativo, con gente desesperada por conseguir dinero vendiendo los cuerpos de sus seres queridos a los anatomistas. Imaginen la escena: un grupo de estudiantes apiñados alrededor de una mesa de disección, observando cómo el profesor, con un bisturí en mano, abría un cuerpo en descomposición. El hedor debía ser insoportable, pero a nadie parecía importarle. La sed de conocimiento, o quizás la fascinación por lo macabro, superaba cualquier reparo moral. Y si creen que eso es malo, esperen a escuchar esto.
Algunos médicos incluso experimentaban con los cadáveres, intentando reanimarlos con descargas eléctricas. Sí, como lo oyen, Frankenstein no era solo una novela de terror, era una realidad escalofriante en la época victoriana. En la época victoriana, el agua era sinónimo de vida y de muerte. Las ciudades estaban creciendo a un ritmo vertiginoso, pero la infraestructura sanitaria no podía seguir el ritmo. Las calles se convertían en cloacas a cielo abierto, y los desechos humanos y animales se filtraban en las fuentes de agua potable. Imaginen un vaso de agua cristalina, o al menos eso es lo que parecía a simple vista. En realidad era un cóctel mortal de bacterias, parásitos y sustancias químicas. Cada sorbo era una ruleta rusa, una invitación a enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería. Las epidemias asolaban las ciudades, diezmando a la población. Los niños eran especialmente vulnerables, muriendo por miles a causa de enfermedades transmitidas por el agua. La gente sabía que el agua estaba contaminada, pero no tenían otra opción: morir de sed o arriesgarse a una muerte lenta y dolorosa por enfermedad. Y si creen que esto solo afectaba a las clases bajas, están muy equivocados. La realeza tampoco se libraba de la amenaza invisible que acechaba en cada gota de agua. De hecho, se cree que la propia muerte del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, fue causada por la fiebre tifoidea, contraída por beber agua contaminada. En la época victoriana, la higiene personal no era precisamente una prioridad. Bañarse era un lujo que pocos podían permitirse, y lavar la ropa era una tarea titánica que se realizaba con poca frecuencia. El resultado: un paraíso para los piojos, las pulgas y otros bichos amantes de la suciedad. Imaginen por un momento, están en un elegante salón victoriano, rodeados de damas con vestidos pomposos y caballeros con trajes impecables. Pero si pudieran mirar más de cerca, descubrirían un mundo oculto de insectos, piojos correteando por el cuero cabelludo, escondiéndose entre los pliegues de la ropa, pulgas saltando de un huésped a otro, dándose un festín con la sangre de los desprevenidos asistentes. Y no crean que estos eran solo un problema estético. Las picaduras de pulgas transmitían la peste bubónica, una enfermedad mortal que había devastado Europa siglos atrás. Los piojos, por su parte, transmitían el tifus, una enfermedad debilitante que podía ser mortal. Llevar una peluca empolvada o un elegante sombrero de copa no te hacía inmune a estos pequeños invasores. De hecho, la moda victoriana, con sus capas de tela y sus elaborados peinados, creaba el ambiente perfecto para que estos bichos prosperaran. En la época victoriana, la comida no solo alimentaba, también podía enfermar e incluso matar. La adulteración de alimentos era una práctica común, impulsada por la avaricia y la falta de escrúpulos. Los comerciantes, ansiosos por aumentar sus ganancias, no tenían reparos en agregar sustancias peligrosas a los alimentos. Imaginen un pan recién horneado, con su aroma tentador, pero en lugar de harina, contenía yeso, cal o incluso serrín. ¿Un toque de color en sus dulces? Olvídense del azafrán, lo más probable es que fuera plomo rojo, un pigmento tóxico que causaba envenenamiento. La leche, ese alimento básico, era diluida con agua y blanqueada con yeso o cal. La cerveza, a menudo, contenía opio o estricnina para darle un toque extra. Y la carne, bueno, digamos que era mejor no preguntar de dónde provenía esa carne. Podría ser de animales enfermos o incluso de ratas y gatos. Comer en la época victoriana era una verdadera apuesta. Cada bocado podía contener un ingrediente secreto letal. No es de extrañar que las enfermedades gastrointestinales fueran rampantes. La época victoriana fue un caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas. La falta de higiene, la pobreza y la superpoblación creaban el ambiente perfecto para que las bacterias y los virus se propagaran como la pólvora. El cólera, una enfermedad transmitida por el agua contaminada, causaba estragos en las ciudades. Los síntomas, de una violencia inusitada, incluían diarrea profusa, vómitos y deshidratación extrema. La muerte podía llegar en cuestión de horas. La tuberculosis, conocida como la peste blanca, se extendía por el aire afectando principalmente a los pulmones. La tos persistente, la fiebre y la pérdida de peso eran señales de esta enfermedad implacable. Los sanatorios, lugares donde se aislaba a los enfermos, se convertían en antesalas de la muerte. La viruela, con sus características pústulas, dejaba a sus víctimas marcadas de por vida, si es que sobrevivían. La fiebre escarlatina, la difteria, el tifus. La lista de enfermedades mortales parecía interminable. En una época sin antibióticos ni vacunas, la mejor defensa era la prevención. Pero en la época victoriana, la prevención era un lujo que pocos podían permitirse. En la época victoriana, lavar la ropa era una tarea monumental. No existían las lavadoras,
Y el jabón era un producto caro. La ropa, a menudo, se usaba durante semanas, meses e incluso años sin lavarse. Imaginen el olor. La ropa acumulaba sudor, suciedad, grasa corporal y todo tipo de fluidos corporales. Las manchas y los olores eran imposibles de disimular, incluso con perfume. Pero el problema no era solo estético. La ropa sucia era un caldo de cultivo para las bacterias, los piojos y las pulgas. Las enfermedades de la piel eran comunes, al igual que las infecciones. Las mujeres, con sus voluminosos vestidos y enaguas, eran especialmente vulnerables a las infecciones urinarias y vaginales. Los hombres, con sus camisas y calcetines sudorosos, no se quedaban atrás. La ropa sucia no era solo un signo de pobreza, era una amenaza para la salud pública. En la época victoriana, las calles no eran solo vías de tránsito, eran auténticos desagües a cielo abierto. La falta de un sistema de alcantarillado adecuado convertía las calles en un mosaico de excrementos, orina, basura y desechos de todo tipo. Imaginen caminar por una calle adoquinada, esquivando montones de estiércol de caballo, charcos de orina y desperdicios en descomposición. El hedor debía ser insoportable, una mezcla nauseabunda que impregnaba el aire. Las ratas, atraídas por la abundancia de comida, campeaban a sus anchas, propagando enfermedades. Las moscas revoloteaban alrededor de los desechos, depositando gérmenes en cada superficie. Caminar por las calles victorianas era una experiencia desagradable y peligrosa. Las enfermedades se propagaban con facilidad, y un simple resbalón en un charco de inmundicia podía tener consecuencias fatales. Cierren los ojos e imaginen por un momento el hedor nauseabundo de las alcantarillas abiertas mezclado con el olor acre de los excrementos de caballo y el aroma putrefacto de la basura en descomposición. Añadan a esto el olor penetrante del carbón quemado utilizado para calentar las casas y las fábricas y el perfume dulzón y empalagoso de las flores marchitas que las damas usaban para disimular el mal olor. Esa era la fragancia cotidiana de las ciudades victorianas, una sinfonía de olores desagradables que asaltaba los sentidos y hacía que respirar fuera un acto de valentía. Los olores no solo eran desagradables, sino que también eran un indicador de la falta de higiene y las condiciones insalubres que reinaban en la época. Las enfermedades se propagaban a través del aire, y el mal olor era una señal de alarma que muchos ignoraban. No es de extrañar que los victorianos fueran aficionados al perfume y a las flores aromáticas. Cualquier cosa que ayudara a disimular el hedor era bienvenida. La época victoriana, un periodo fascinante sin duda, pero también un recordatorio de que el progreso no siempre va de la mano de la higiene. Es fácil idealizar el pasado, imaginar carruajes tirados por caballos y bailes de máscaras. Pero la realidad es que la vida en la era victoriana era dura, sucia y llena de peligros. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Los avances en medicina, sanidad e higiene han transformado nuestras vidas y nos han librado de muchas de las amenazas que asolaban a nuestros antepasados. Pero no debemos bajar la guardia. Las enfermedades infecciosas siguen existiendo, y la resistencia a los antibióticos es una amenaza creciente. La próxima vez que se quejen de la vida moderna, recuerden las 10 cosas más asquerosas de la época victoriana, y den gracias a la ciencia y al progreso por habernos permitido vivir en una época donde la suciedad y la enfermedad no son parte de nuestra vida cotidiana.